Esta es una producción de Grupo Fórmula. Dicen que las bendiciones y las calamidades siempre vienen en racimo, y ahora hemos tenido efectivamente pues un problema de cambio climático que ha sido ampliamente discutido. Tenemos el tema de la amenaza a la biodiversidad y el tema de la contaminación que sufrimos pues en agua, el aire y todo lo demás. Vamos a enlazarnos ahora con Julia Carabias. Ella, usted lo sabe, pues es una distinguidísima bióloga, miembro del Colegio Nacional, y a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctora, un privilegio tenerte con nosotros. Es al contrario, un privilegio para mí estar en tu programa. Muchas gracias, Leonardo. Debemos hacer las paces con la naturaleza, Julia? Debemos. Este es un informe que Naciones Unidas presenta nuevo y resulta realmente muy importante este informe porque sobre cambio climático, sobre biodiversidad, sobre degradación de la tierra, sobre contaminación, sobre los mares, sobre la parte terrestre y a los niveles regionales, tanto de África, América Latina, Asia, Europa. Y son evaluaciones que se han venido haciendo en los últimos 15 años, fundamentalmente, por distintos órganos, pero que en todos ellos han participado miles de expertos. Estamos hablando de realmente una comunidad enorme, miles de personas, que trabajando desde las universidades o de instituciones de investigación diferentes, que aportaron la información científica sobre esta problemática. No hay duda que todo esto tiene un soporte científico que nos está diciendo que el cambio climático crece, que la biodiversidad se sigue perdiendo, que la degradación de la tierra está aumentando, que los mares se están contaminando de manera muy acelerada. Este informe nuevo, Hacer las paces con la naturaleza, está dejando claro un elemento clave, que es: no puede haber calidad de vida, no puede haber mejoramiento de las condiciones de vida de la población, es decir, no se puede superar la pobreza, abatir las desigualdades, lograr la seguridad alimentaria, hídrica, si no tenemos un medio ambiente sano. Y las tendencias como van, la ciencia lo está diciendo claramente, no vamos a lograrlo. Hay que hacer transformaciones muy importantes. El reporte entonces es la síntesis de todas esas evaluaciones. También participaron centenas de expertos y en esa síntesis lo que está planteado en un resumen para tomadores de decisión por un lado y después la parte extensa. Y en ese resumen de tomadores de decisiones, de manera clara y contundente, se están poniendo las principales orientaciones de lo que debe de hacerse, sobre todo en la siguiente década. Cambios estructurales en la economía, en el sistema alimentario, en el sistema hídrico, en el sistema energético. Y una cosa que es clave de este informe es que por primera vez se está trabajando de manera integrada las sinergias que generan cada una de estas distintas temáticas, porque en general hay metas en cambio climático, o metas en biodiversidad, o metas para atender la pobreza o para atender la alimentación, pero si cubrimos una separada de las demás, es muy común que al avanzar en una se golpee a las otras y entonces existan retrocesos. Lo importante de este informe es que está colocando las cosas de manera simultánea, metas, objetivos simultáneos, fuentes de financiamiento, propuestas también de manera sinérgica para atender esta gran problemática. Y creo que es una voz también esperanzadora en la que está planteando que si realmente hacemos los cambios, sí podemos llegar al 2030 en otras condiciones muy distintas.
Eso le da un toque muy particular al informe. No solo es el diagnóstico, las recomendaciones, sino que hay un punto, digamos, optimista. Hacer las paces podría efectivamente redundar en nuestro bienestar. Es particularmente, digamos, aterrador que cuando hablamos de temas económicos todo un se alarma cuando ves, por ejemplo, la pérdida del poder adquisitivo, con toda razón. Pero cuando yo leo, doctora, tú me corriges, que las reservas per cápita del capital natural han disminuido en un 40% en 20 años, me doy cuenta que somos infinitamente más pobres. Por supuesto que sí. Y la percepción de la gente todavía es difícil, de que lo asimile. Déjame ponerte un ejemplo. ¿Qué pasaría si las pirámides de Teotihuacán fueran tomadas por grupos de personas que no tienen casa y que se desmantelaran y que sus piedras se convirtieran en casas de interés social? Es inconcebible. Es un ejemplo que simplemente los mexicanos reaccionaríamos instantáneamente. ¿Por qué una abominación lo consideraríamos? ¿Sí? ¿Por qué vemos con indiferencia que nuestro capital natural, el más importante, de los más importantes que hay en México y en el mundo, como es el caso de la selva lacandona, se puede estar destruyendo todo el tiempo y no pasa nada? Y se ve como, qué lástima. No es un problema de algunos animalitos que se están perdiendo. No, es un problema del bienestar de la humanidad y es una interrupción de los procesos evolutivos de la vida. Estamos atentando realmente contra lo que generó que nosotros como especie humana también existiéramos. Entonces nos estamos poniendo unas condiciones de seguir en esta trayectoria en las que la humanidad ahí no evolucionó y por lo tanto no va a poder mantenerse más que con cuestiones tecnológicas que solamente algunos podrán acceder a ellas, ¿no? Ya. Oye, ¿a quién, digamos, interpela directamente este informe? Entiendo que debe haber participación de los académicos, de los medios, sociedad civil, los bancos también para financiar proyectos, organizaciones internacionales, por supuesto, tomadores de decisión. Pero oigo por todas partes, Julia, la OCDE hace unos días me decía Gorría, saliente de la OCDE, la recuperación tiene que ser verde. Los europeos también dicen que la recuperación tiene que ser verde. Joe Biden dice lo mismo. Y sin embargo, no acaba uno efectivamente de integrar el conjunto de factores. Oigo que dicen, vamos a dar 100,000 millones para reconvertir a los países menos favorecidos y que sufran menos el cambio climático. Pero como que algo falta para que el conjunto de los factores se alineen, doctora. Sí, este informe trata de armar ese rompecabezas. Lo pongo con otro ejemplo. El tema del cambio climático no entraba en la preocupación ni de los tomadores de decisión ni de la ciudadanía en general. Se veía como una cosa de muy largo plazo y ya les tocará a otros. Cuando esto se puso en cifras económicas y se vio que si no invertimos en cambio climático, lo que vamos a tener que gastar para detener o para adaptarse a las nuevas condiciones de ese cambio climático por los fenómenos extremos de huracanes, de sequías, etcétera, es infinitamente mayor. Entonces fue cuando empezó a operar en la lógica económica el tema del cambio climático. Esto no ha ocurrido en la biodiversidad. ¿Cuánto nos va a costar perder especies? ¿Cuánto cuesta un jaguar? ¿Cuánto cuesta el mono narigón que estamos viendo? ¿Cuánto cuestan las rayas y los delfines que estamos viendo en estos momentos? No tienen precio. Entonces marina, hay que tener otro tipo de valores. Y lo que es muy importante es que este mensaje está dando oportunidades de cómo con reformas importantes financieras puede incorporarse con incentivos económicos hacia esta biodiversidad y hacia los problemas de contaminación y castigando o eliminando todos los subsidios perversos, porque estamos subsidiando y nos cuesta muchísimo los hidrocarburos o el agua que se extrae de los acuíferos y que se sobreexplotan, pero que ni se cobra y se subsidia el bombeo del agua.
un reacomodo de incentivos económicos y de una reforma fiscal con una dimensión verde es algo muy importante que haría cambios notorios. Y una planificación integrada del sistema alimentario, del sistema energético y del sistema hídrico nos haría los grandes cambios. Nada es imposible tecnológicamente, ni siquiera es un tema de recursos, es un asunto de mover las piezas de manera distinta y planear con la dimensión ambiental. Lo que pasa es que pocos países se preocupan por ello. El nuestro no está preocupado por ese tema. Entonces, Europa está diciendo, sí, recuperación de la pandemia, recuperación económica, pero con un plan verde. Y ya vimos el plan de Biden en cambio climático. Son 180 grados de diferencia a como lo hemos comentado aquí en tu mismo espacio de lo que era antes con el señor Trump. Entonces ahora hay oportunidades. China misma está metida en intentos económicos importantes para bajar los procesos de contaminación. En fin, sí existen las salidas. Lo que no existe es una organización de la sociedad civil suficiente para presionar a los gobernantes, y mientras eso no ocurra, los gobernantes van a estar bateando este tema porque es costoso, no es fácil y sobre todo son costos políticos de corto plazo. Los resultados van a tenerlos en el mediano plazo. Sí, claro, y hay un montón de, digamos, inercias interpretativas de cómo funciona la economía, que ese es el tema que también te quería preguntar. Nos hemos percatado que si no respetamos el hábitat, la diversidad, hoy tenemos con la pandemia todos estos elementos que han perturbado nuestra vida cotidiana. Hemos generado conciencia sobre eso, pero mucha gente me sigue diciendo, doctora, que la idea de un sistema económico circular o la idea misma de la sostenibilidad es una utopía económica. ¿Es cierto esto o hay base científica para pensar que tanto los sistemas alimentarios como los económicos podrían efectivamente mantener un nivel de vida razonable, un estilo de vida como el que hoy tenemos, por supuesto, sin la parte esta depredadora? En fin, ¿es una ilusión esto de la economía circular? No, de ninguna manera es una ilusión, es una perfecta realidad. Creo que hay suficientes ejemplos en este informe de muchos sitios en que a partir de distintos proyectos piloto no podemos decir que un país está en la sustentabilidad ambiental, pero sí hay muchísimos ejemplos a los niveles locales, subnacionales, que han hecho cambios muy sustantivos. La economía circular es absolutamente viable y no todo forzosamente, o sea, el chiste es, para que nos entienda un poco un público que no está familiarizado con esto de la economía circular, sino en general sí tenemos que seguir creciendo, eso no hay duda. Sí tenemos que seguir generando empleos, tampoco hay duda. Pero ese crecimiento no puede ser a base de sacar más agua, más nutrientes del suelo, más minerales, más biodiversidad, sino utilizando lo que ya está en uso y reciclando y reincorporando, bajando la cantidad de la demanda de los recursos económicos y seguir creciendo la economía. A eso es a lo que se le llama desacoplar la economía del uso de los recursos naturales. Y hay infinidad de ejemplos que demuestran que sí es posible lograrlo. Y entonces tendremos bienestar, porque no se trata de renunciar al bienestar de ninguna manera, ni se trata de ridicularizar que tenemos que volver a las cavernas. No hay que cambiar el bienestar de ninguna manera. Lo que no se puede es el derroche. Eso es otra cosa, porque estamos comiendo inadecuadamente, estamos consumiendo energía inadecuadamente, la estamos produciendo inadecuadamente, estamos consumiendo agua de manera también inadecuada. Entonces es un asunto de replantear las cosas. Tecnología existe, la ciencia da la base de todo esto y es la voluntad la que nos está faltando y la presión de la sociedad. Yo creo que los jóvenes traen el rollo de que sí van a generar un cambio y esa es absolutamente mi apuesta. En ese sentido pues eso es esperanzador.
Sí, en el Colegio Nacional vamos a discutir el lunes 31 y el martes 1 de junio estos temas del informe, y luego el día 5 de junio vamos a discutir o a analizar, le vamos a dar la voz a redes de jóvenes ambientalistas que están ya organizados, que van a expresar cómo se organizaron y cuál es su agenda para aterrizarla en nuestro país. En ello va a venir a platicar con nosotros Shige Bastida, quien fue la oradora en el evento de Biden. Ella va a abrir el evento, va a hacer un planteamiento organizativo, y después vamos a tener a la chica que hizo en Naciones Unidas la Agenda Juvenil, y con esto las redes mexicanas de jóvenes van a establecer este diálogo el 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente. Yo espero que toda tu audiencia nos acompañe y que podamos dar un cambio en este sentido, porque tiene mucho que ver con la conciencia individual, con la conciencia ciudadana. ¿Cómo no? Y un cambio de la forma en que vemos la realidad, esta insular o digamos fragmentada, esta visión más amplia, ¿no? Hacer las paces con la naturaleza, que puede haber más importante que eso, este plan para abordar esta triple emergencia: clima, diversidad y contaminación. Doctora, muy agradecido por la entrevista. Al contrario, muy agradecida yo como miembro del Colegio Nacional, que nos des este espacio para poder difundirlo, y felicidades por esas imágenes, fueron realmente muy motivadoras. Muchas gracias, Julia Carabias. Pues ahí tiene usted, apasionante el tema, ahí está el informe, por supuesto, estaremos pendientes de la transmisión. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.